Y esta es la primera vez que estamos tocando en el programa un tema ecológico totalmente, y lo estamos haciendo con un técnico en ese sentido. Daniel, muy buenas noches. Daniel Tanoira, especialista en temas ecológicos, sobre todo en temas relacionados con los recursos hídricos, ¿no es así? Exactamente. Estoy acá un poco para tratar de concientizar. Contale al público lo que me contabas a mí el otro día sobre empresas que tiran los desechos, sobre bajos recursos a nivel Estado. ¿Cuánta gente hay manejando hoy la repartición que se tiene que hacer cargo del cuidado de todos los ríos del país? No tal vez de todos los ríos, pero sí me ha tocado trabajar con gente del INAH, que es el Instituto Nacional de Aguas y Hidrología, que... ¿Cuántos son en total? Son 14 personas para controlar 5.000 empresas en Capital y Gran Buenos Aires. O sea, nada. Y residuos sólidos de todo el país. Realmente nada, con un muy bajo presupuesto. Realmente una gente que es admirable, hace todo lo que puede por tratar de hacer las cosas lo mejor posible, pero... no alcanza. Es absolutamente visible que no alcanza. Otra pregunta, ¿cuán sucios, cuán poluidos están los recursos hídricos en Argentina? ¿Los ríos hasta dónde han saturado, digamos, el nivel de...? Existe en Argentina hace muchos años, no sé en otros países, pero básicamente acá, la idea de que... Los cursos de agua autodepuran todo lo que le tiramos, que cada vez es más. ¿Pero en cuánto tiempo? Ese es el problema. Y qué cantidad son capaces de recibir. El problema justamente es cómo hacer para dejar de tirar la cantidad de líquidos cloacales de ciudades enteras, crudos, al río. Hoy justamente salió un artículo sobre el tema de unos análisis hechos sobre distintos gérmenes patógenos que tiran, en la ciudad de Berazategui. ¿Hay mediciones hechas al respecto? Argentina tiene un nivel de contaminación ¿cuántas veces superior al resto del mundo? No creo que sea superior al resto del mundo, digamos, de Latinoamérica o de países en vías de desarrollo. ¿Pero de Europa, Estados Unidos? No sé si hay mediciones exactas. Creo que ellos han empezado hace 20 años a tratar estos tipos de problemas. Todo esto cuesta no solamente la voluntad de los gobiernos, la voluntad política de hacerlo, sino que cuesta mucha plata arreglar problemas de contaminación que vienen de casi de 100 años atrás. Hay cosas que se vienen tirando hace muchos años, ejemplo, metales pesados. ¿Metales pesados en ríos, en arroyos, en qué? Sí, lamentablemente en ríos, en arroyos, en zanjas, muchas veces vemos talleres de cromado que son a la vista, digamos, de la gente casi no tendrían por qué tener ningún tipo de efluente, que tiran cromo crudo a las cloacas, y como el cromo no se degrada, hoy tiran 1 kilo y es 1 kilo, mañana tiran otro kilo y es otro kilo. ¿Y cuán tóxico es esto? Es absolutamente cancerígeno. El cromo que se tira es absolutamente cancerígeno. Yo no me voy a meter en medicina porque no es mi campo, pero no solamente eso, sino que se va acumulando en los ríos, es un biocida, digamos, mata las bacterias naturales que están en los ríos para convertir la materia orgánica en agua, que es lo que nos viene, digamos, que viene manteniendo el mundo relativamente limpio hace 4.000 millones de años. Esto no permite el desarrollo de las bacterias en los ríos y hace que la materia orgánica se vaya acumulando en los ríos y vayan apareciendo los problemas que hoy vemos en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, o en muchas ciudades del país. ¿En qué estado podemos estar si esto sigue sin corregirse durante años y años? ¿Qué cosas pueden empezar a aparecer?
es que ya han empezado a aparecer un montón de problemas que a veces, gracias a Dios, la gente está empezando a tomar conciencia de que la ecología no es solamente la capa de ozono ni son los patos empetrolados en las piletas del sur, que sí son importantes, pero que la ecología empieza desde la casa de uno, de que todos los días nosotros estamos contaminando el medio ambiente y tenemos que hacer algo o pedirle, a veces hacer algo nosotros mismos, o a veces pedirle al gobierno, exigirle a los gobernantes que hagan algo para arreglar estos temas. ¿Esto no tendría un inicio de solución cuando algún damnificado le da un juicio al Estado multimillonario porque tuvo algún cáncer adjudicable al cromo del agua o algo por el estilo? Creo que sí, absolutamente es así. Incluso existen las leyes. Ah, existen las leyes. En las leyes. Las leyes de este país sobre contaminación están excelentemente bien pensadas. O sea, no es un problema legal. No es un problema legal. Sino de control. Es un problema de control. No se olvide que las empresas vuelcan, en el caso de las empresas, vuelcan líquido las 24 horas del día, los 365 días del año. Si nosotros tomamos la cantidad de controladores que hay por la cantidad de empresas que tiene que controlar, tenemos un promedio de que pueden visitar una empresa una vez o dos veces por año. Es muy poco ese control para saber exactamente qué es lo que esa empresa, digamos, está tirando. Hay empresas que tienen realmente conciencia y hacen su trabajo excelentemente bien y depuran todo lo que, digamos, limpian todo lo que ensucian. Y hay otras empresas que realmente en este sentido trabajan muy mal porque no existe el control que necesitan realmente que alguien las controle para hacer las cosas como la gente, ¿no? ¿Hay empresas que hacen las cosas mal porque no están al tanto de la legislación en este sentido o no? Yo creo que más que eso es porque creo que como toda empresa uno se fija prioridades y hay muchas empresas en este país, y no me voy a meter en un tema ni político ni económico, que están viendo más cómo hacen para sobrevivir y digamos salir para adelante, que no nos olvidemos que esto es un gasto. Es decir, esto no representa a la empresa en lo inmediato ningún beneficio. Entonces tratan de evitarlo lo más posible. Yo creo que ya no hay nadie en este país que no sepa cuál es la legislación. Simplemente que no es difícil sin un ajuste, digamos, o un control rígido sobre el tema, que inviertan fondos en este tipo de cosas. Daniel Tanoira, muchísimas gracias. Y nosotros estamos prácticamente en el cierre de Economía y Finanzas. Creo que fue un programa productivo. El senador Antonio Cafiero aclaró que es su famoso proyecto de reforma constitucional sin reelección, que es lo que según él hoy nos contó que está proponiendo al Congreso y que dependerá de qué aceptación tienen tanto en el FREPASO, en la UCR, como en el dualdismo, supongo. Y bueno, recién el primer aporte ecológico que hacemos al programa, espero que no sea el último, porque es un tema gordo, pesado, fuerte, pero quiero recalcar lo del Fondo Monetario. El fondo viene a la Argentina más duro que de costumbre porque tiene que quedar bien, esta vez no puede pasar un papelón y nos está señalando a los argentinos como candidatos, lamentablemente, o como país de alto riesgo, en el sentido de poder sufrir una crisis de balanza de pagos. Estamos a tiempo de corregir este problema, podemos corregirlo, hay que buscar las herramientas adecuadas, y algunas de ellas no son lindas ni gustan a la gente, pero este es el momento de plantear el problema. Quizá el año que viene sea tarde y no haya ni siquiera lugar para hablar del tema de la reelección o de reformas o cuestiones por el estilo. Dependerá de cuál es el límite que la economía argentina soporta en su déficit de sector externo, que es mucho más grave que el fiscal. Muy buenas noches, muchísimas gracias por todo. Nos vemos, como siempre, los miércoles a las 23 horas. Si le gustó, el domingo a la 1 después del fútbol. Muchas gracias.